La imagen más famosa de California casi nunca cambia: sol brillando en el capó de un descapotable, olas rompiendo en Santa Mónica, palmeras meciéndose bajo un cielo azul sin nubes y mansiones discretamente repartidas por las colinas de Beverly Hills. Es la tierra del cine, la tecnología y la innovación. Uno de los estados más ricos del planeta. Pero basta con cruzar un puente, y todo eso parece una mentira. Al otro lado de la bahía de San Francisco, a pocos kilómetros del Valle del Silicio, se encuentra Oakland. Una ciudad con profundas cicatrices. Mientras los focos se dirigen hacia los multimillonarios de la tecnología, aquí la luz apenas llega a las esquinas. Los residentes conviven con el miedo, el abandono y, a menudo, con la calle como techo. Las tiendas tienen escaparates blindados, muros pintados con grafitis, no por arte, sino por luto. Los coches quemados descansan en las aceras como esculturas de un lugar que se ha detenido en el tiempo. O peor aún, que ha sido abandonado. ¿Qué le ha pasado a esta ciudad? ¿Dónde ha quedado el pasado industrial que prometía un futuro mejor? ¿Quién ha empujado a Oakland a esta espiral de colapso urbano? Eso es lo que vamos a mostrar ahora. La historia del lado que casi nadie ve. Bienvenidos a Oakland. Bienvenidos al lado oscuro de California. Número 1. Ubicación y datos generales. Oakland se encuentra en California, muy cerca de San Francisco. Las dos ciudades están unidas por el famoso Bay Bridge y, en coche, se tarda menos de media hora en ir de una a otra. A primera vista, parece el lugar ideal: estamos en el estado más rico de Estados Unidos, donde conviven playas, tecnología y diversidad cultural. Y sí, Oakland también tiene eso. La ciudad cuenta con lugares turísticos famosos, como el Paramount Theatre, con su aspecto clásico de cine antiguo, y Jack London Square, una zona costera que bulle los fines de semana con música, comida y eventos al aire libre. Allí se puede encontrar comida de todo el mundo, desde Asia hasta el Caribe. Es un crisol cultural. Pero eso es solo una cara de la moneda. Basta con alejarse un poco de las rutas turísticas para encontrar otra Oakland, marcada por el abandono, la violencia y la pobreza. Las señales están por todas partes: aceras ocupadas por puestos ambulantes, edificios en ruinas, coches quemados en los arcenes, rejas en las ventanas, calles enteras sin rastro de policía. En muchos barrios, vivir en la calle se ha convertido en parte del paisaje. A pesar de estar en el corazón de California, Oakland vive una profunda crisis. Las arcas del ayuntamiento están en números rojos, los servicios básicos fallan y la desigualdad es tan visible que parece imposible ignorarla. La sensación es que la ciudad está dividida: por un lado, la postal; por otro, el abandono. Y para entender cómo Oakland llegó a este punto, tenemos que retroceder en el tiempo y descubrir dónde comenzó a descarrilarse esta historia. Número 2. Historia. Antes de ser noticia por la violencia y la pobreza, Oakland fue un símbolo de fuerza económica. A finales del siglo XIX, la ciudad era el punto final de los ferrocarriles que conectaban el interior de Estados Unidos con el Pacífico. Allí descargaban los trenes su mercancía, las personas y las oportunidades. Y así fue como creció Oakland, impulsada por el acero, los puertos y el sonido de las herramientas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ritmo se aceleró. Con los astilleros y las fábricas contratando en masa, la ciudad se convirtió en destino de miles de trabajadores. Entre ellos, muchos afroamericanos procedentes del sur del país, que huían de la segregación y buscaban empleo. Oakland se convirtió en un nuevo comienzo para mucha gente. Pero el crecimiento tuvo un alto precio: la división. En los años 40, un sistema llamado redlining marcó en el mapa qué barrios merecían inversión y cuáles no. Las zonas con población negra, latina y asiática se pintaban de rojo y se consideraban de alto riesgo. ¿El resultado? Estos barrios se quedaron sin crédito, sin infraestructuras y sin apoyo del gobierno, mientras que los barrios blancos prosperaban. El racismo se convirtió en la norma sobre el papel. Cuando llegaron los años 50 y las fábricas comenzaron a cerrar, la desigualdad se hizo evidente. Las empresas se mudaron. Los empleos desaparecieron.
Quienes tenían dinero se fueron. Pero quienes se quedaron con menos escuelas, menos servicios y pocas oportunidades. En este contexto, Oakland cambió de rumbo. Salió de su apogeo industrial y entró en una crisis social y económica que se prolongaría durante décadas. Y en medio de este vacío, nació un nuevo tipo de fuerza, un movimiento que marcaría la ciudad para siempre. Y de eso vamos a hablar a continuación. Número 3. Desigualdad y segregación racial. Cuando cerraron las fábricas, lo que desapareció no fue solo el salario, sino el sustento de miles de familias. En pocos años, barrios enteros perdieron lo que los mantenía en pie. Sin empleo, sin crédito, sin inversión pública, el abandono llamó a la puerta. Y con él llegó la sensación de que ciertas zonas de Oakland estaban siendo abandonadas a propósito. Este escenario se intensificó en los años 60. Las comunidades negras y latinas, que ya se enfrentaban al racismo estructural, ahora vivían rodeadas de problemas, escuelas en ruinas, transporte precario, vigilancia policial intensa. Y fue entonces cuando la relación con la policía se agrió definitivamente. Las actuaciones violentas se convirtieron en algo habitual. La tensión en las calles era permanente. En ese clima, en 1966, nació uno de los movimientos más importantes de la historia de Estados Unidos, los Panteras Negras. Fundado en Oakland, el grupo surgió como respuesta directa a la brutalidad policial. Jóvenes negros, armados no solo con libros y conciencia política, sino también con armas, comenzaron a patrullar las calles para proteger sus comunidades. Pero los Panteras no eran solo resistencia. Crearon programas sociales, desayunos gratuitos, clínicas populares, refuerzo escolar. Querían empoderar al pueblo, pero eso molestaba al sistema. La represión fue rápida y fuerte. Mientras tanto, la segregación se convertía en paisaje. Las líneas de redlining de los años 40 se traducían ahora en calles sin asfaltar, postes sin luz, niños sin merienda. A un lado de la ciudad, árboles y librerías. Al otro, abandono y silencio. La desigualdad, que comenzó como política pública, se convirtió en herencia urbana. Y Oakland, que alguna vez fue símbolo de esperanza, ahora parecía un campo minado de contrastes. Y lo peor aún estaba por venir. Número 4. Violencia. En los años 80, Oakland se sumió en una de las etapas más sombrías de su historia. La llegada del crack, barato y devastador, cayó como una bomba en una ciudad ya debilitada por la desindustrialización, el desempleo y el abandono social. El tráfico se extendió como la pólvora. Surgieron las pandillas, los tiroteos se convirtieron en algo habitual y las muertes dejaron de sorprender. El Estado tardó en aparecer. Y cuando lo hizo, llegó con represión. La guerra contra las drogas llenó las cárceles, pero no resolvió el caos. Las detenciones masivas, la criminalización de la pobreza y las políticas racistas convirtieron a Oakland en un símbolo del problema urbano y no de la solución. A finales de los 90, la ciudad parecía agotada. Las heridas de la violencia, el racismo estructural y el abandono institucional estaban por todas partes. Durante un tiempo, llegó un respiro. Las inversiones en cultura y revitalización urbana trajeron esperanza, y los índices de criminalidad incluso comenzaron a descender. Pero la tregua fue breve. A partir de 2020, la situación volvió a deteriorarse. Los asaltos, los robos y los homicidios se dispararon. En 2023, el número de robos aumentó casi un 40%. Y esto se nota en el día a día, tiendas que cierran antes, gente que cruza la calle al ver movimientos sospechosos, ciclistas que se atan las mochilas al pecho. Un clima de alerta constante. Lo peor es que la violencia no se limitó a los barrios alejados. Las zonas comerciales y los lugares turísticos comenzaron a registrar robos, atracos en serie y atracos a mano armada. Los pequeños comercios colocaron rejas en los escaparates. Otros simplemente se rindieron. Grandes cadenas como Target, In-N-Out e incluso cafeterías locales cerraron sus puertas, no por falta de beneficios, sino por miedo. Los propietarios fueron claros, ya no podían garantizar la seguridad de sus empleados y clientes.
En muchos casos, los delitos se cometen a plena luz del día. Uno de los más comunes es el ram and rob. Los delincuentes aceleran el coche contra la fachada de la tienda, lo destrozan todo y lo saquean en cuestión de minutos. Sin máscaras. Sin prisas. Sin miedo. ¿Y qué hace la policía? Casi nada. Oakland estuvo más de un año sin jefe fijo de la corporación. Faltan agentes, vehículos y mando. En algunos barrios, el tiempo de respuesta supera los 40 minutos cuando alguien responde. Hay vecinos que simplemente han dejado de llamar. Lo que queda es la improvisación. Los residentes instalan cámaras, crean grupos de alerta, contratan seguridad privada. Los restaurantes ponen vigilantes en la puerta, incluso durante el día. Lo que antes era una excepción se ha convertido en rutina. Y eso lo cambia todo. Porque no se trata solo del miedo al crimen. Es la sensación de que nadie está al mando. De que, si pasa algo, está solo. Es el abandono disfrazado de política pública. Y ese sentimiento lo contamina todo. Ahuyenta la inversión, cierra escuelas, arruina negocios. Cuando un barrio pierde su mercado, su farmacia, su panadería, también pierde su rutina, su previsibilidad. Queda a merced de la suerte o de la mala suerte. Número 5. Crisis de la vivienda. En Oakland, el miedo ya era ruidoso, venía en forma de sirenas, de disparos en mitad de la noche, de gritos en la acera. Pero hoy también es silencioso. Viene escondido en una carta de desahucio, en un alquiler que ha vuelto a subir, en un salario que no cubre ni lo básico. Es el tipo de miedo que se acumula a final de mes y corroe en silencio. El valor medio de una casa en la ciudad ya ha superado los $700,000. Y alquilar un apartamento de 2 habitaciones, sin ningún lujo, puede superar fácilmente los 2,500. Esto en un lugar donde el salario de mucha gente no alcanza ni de lejos el coste de la vida. ¿El resultado? Personas con empleo fijo que viven al límite, gastando todo lo que ganan solo para tener un techo. En los últimos años, Oakland ha empezado a expulsar a sus propios habitantes. Familias enteras han abandonado la ciudad en busca de regiones más baratas. Algunas han conseguido empezar de nuevo. Otras, no, y quienes no tienen a dónde ir, acaban quedándose en la calle o dentro de su propio coche. Lo que antes era una excepción se ha convertido en la norma. Hay gente viviendo en garajes, en habitaciones compartidas con desconocidos, en caravanas aparcadas en la acera. La ciudad, que en su día fue símbolo de resistencia y cultura, se ha convertido en un retrato de la desigualdad moderna, rica por fuera, precaria por dentro. Y lo peor es que todo esto ocurre sin hacer ruido. Porque cuando la desesperación se convierte en costumbre, lo absurdo pierde su impacto. En Oakland, el miedo ahora tiene otro sonido, el de la puerta cerrándose por dentro, con alguien rezando para poder quedarse allí un mes más. Número 6. Campamentos en las calles. La crisis de la vivienda en Oakland no se ha quedado dentro de los apartamentos. Se ha desbordado por las aceras y se ha convertido en parte del paisaje. En varios barrios, es imposible caminar sin cruzarse con filas de tiendas de campaña, caravanas viejas, chozas de madera improvisadas con lonas, cortinas y tablas. Hay lugares donde la hilera de tiendas es tan larga que parece un nuevo barrio informal. Pero allí no solo viven los que lo han perdido todo. Muchas personas que viven en estos campamentos trabajan. Se levantan temprano, cogen el autobús, cumplen su jornada en un supermercado, en la construcción o en un restaurante, y aún así no pueden pagar un lugar decente donde vivir. Es lo que allí se conoce como trabajadores sin techo. Personas con empleo, pero sin techo. Así de simple. Las cifras oficiales hablan de más de 5,000 personas en situación de calle. Pero los residentes locales dicen que eso es solo una parte de la realidad. Cada semana surgen nuevas tiendas de campaña. Más coches aparcados con colchones dentro. Más gente improvisando refugios donde pueden. El ayuntamiento, sin una estructura real, solo consigue apagar incendios. Cuando hay fondos, desmonta los campamentos con camiones y dispersa a los residentes. Pero como no tiene a dónde llevarlos,
lo único que ocurre es un cambio de escenario. Salen de una avenida y aparecen en otra. Es una especie de danza trágica de la miseria urbana. Por la noche, estos lugares se convierten en ciudades invisibles. Cocinas improvisadas, luz de velas, silencio. Y todo esto en una de las regiones más caras de California. Oakland se ha convertido en el retrato de un colapso, donde la crisis de la vivienda ha dejado de ser una excepción y se ha convertido en parte del paisaje. Y lo peor es que esto no es el fondo del pozo. Todavía se puede hundir más. Número 7. Prostitución. Algunas esquinas de Oakland cuentan una historia que nadie quiere escuchar, pero que salta a la vista. Por la noche, sobre todo en la zona de International Boulevard, es imposible no darse cuenta de lo que está pasando. Jóvenes, muchas de ellas visiblemente menores de edad, circulan solas, apoyadas en postes, sentadas en las escaleras de edificios vacíos, intercambiando miradas con los conductores que pasan lentamente. Algunas llevan ropa corta. Otras apenas tienen nada que ponerse. Es una escena que se repite todos los días en varios barrios. East Oakland y San Antonio son los más mencionados. Durante el día, son aceras normales. Por la noche, se convierten en el escenario de una crisis silenciosa, un tipo de explotación que se ha naturalizado, como si formara parte del paisaje urbano. Pero detrás de esto hay historias muy duras. Muchas de estas mujeres no están allí por elección propia. Fueron reclutadas, amenazadas o simplemente empujadas por las circunstancias. Algunas viven bajo el control directo de explotadores, que lo controlan todo, horarios, ganancias, rutas. Lo llaman protección, pero es encarcelamiento. La policía reconoce el problema. Se llegaron a instalar barreras de hormigón en algunas calles para dificultar el tráfico de los clientes. Pero el efecto solo fue trasladar el problema a otras zonas. El escenario solo cambia de código postal. Y quienes viven cerca sufren en silencio. Hay padres que llevan a sus hijos al colegio y pasan por esto todas las mañanas. Hay comerciantes que cierran antes por miedo. Hay vecinos que ya se han cansado de pedir una solución. ¿Lo más triste? Parece que ya nadie se sorprende. La ciudad observa, como si no fuera asunto suyo. Pero lo es. Y cuando este tipo de abandono se une al avance de las drogas, el panorama se vuelve aún más sombrío. Y eso es lo que veremos ahora. Número 8. La crisis de las drogas. Para terminar este recorrido poco convencional, hablemos de la crisis de las drogas. Si la delincuencia ya era un problema grave, la crisis de las drogas añade un capítulo aún más sombrío a la historia de Oakland. El panorama no podría ser peor: calles dominadas por sustancias ilícitas, adictos vagando sin rumbo y un mercado clandestino que crece sin freno. Lo que antes se consideraba un problema aislado, hoy domina las calles, las esquinas e incluso las plazas públicas. Por todas partes hay personas en situación de vulnerabilidad, tumbadas en el suelo, apoyadas en postes, vagando en silencio o hablando solas. Algunas sostienen pipas improvisadas. Otras, simplemente esperan la próxima dosis. La ciudad ya ha enfrentado olas como esta antes. En los años 80, fue el crack. Luego vinieron las metanfetaminas. Ahora es el fentanilo, una sustancia tan fuerte que una dosis incorrecta puede ser mortal en cuestión de minutos. El número de atendidos por sobredosis se ha disparado. Los hospitales están abarrotados. Las ambulancias llevan kits de naloxona, pero no siempre hay tiempo. Para muchos que viven en las calles, la droga se ha convertido en un mecanismo de defensa. Les ayuda a soportar el frío, el miedo, el hambre, la soledad. Los asistentes sociales informan que el consumo de metanfetamina se considera incluso una forma de supervivencia, una manera de mantenerse despiertos y alerta contra la violencia del exterior. Pero la adicción también es la puerta de entrada a otro ciclo, el de la delincuencia. Hay quienes roban para comprar la siguiente dosis. Hay quienes acaban dominados por las bandas, utilizados como moneda de cambio. Es un círculo vicioso entre la dependencia, el abandono y la violencia. Mientras tanto, el ayuntamiento se encoge. Falta dinero,
falta estructura, falta liderazgo. Se han cancelado los proyectos de reducción de daños. Las calles siguen tomadas. Y la ciudad, que ya tuvo planes para contener la crisis, hoy parece limitarse a mirar, como si ya no tuviera fuerzas para reaccionar. Oakland se ha convertido en el escenario de una tragedia diaria. Y el público, ya se ha acostumbrado. Y por hoy, aquí terminamos. Pero ahora quiero saber de ti, ¿te ha sorprendido esta cara oculta de Oakland? Deja tu comentario aquí abajo, me encantará leer tu opinión. Si te gusta conocer el mundo desde una perspectiva diferente, sigue con nosotros aquí en Mundo Bello. Porque aún quedan muchos lugares, mucha historia y mucha realidad que los tours convencionales simplemente ignoran. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.